You got a good voice, man. You did a good job, man. I appreciate that. I used to be in a quartet one time. For like a day or two. And then the real guy showed up and I was done with my singing career. It was Joel Fernandez, myself, Isaac Rodriguez, and Joe Ogden. Y si hubiéramos tenido cell phones, we'd be all over YouTube right now. Better be lucky there was no cell phones. Cantamos en Celaya, 5,000 en el 2000. You're not laughing no more, are you? It was bad, man. It was horrible. It was rough. And they all know how to sing parts. They just said sing. I said, okay. That was the good days of college. But 1 Samuel, 1 Samuel, we're going to go back to chapter 18, de 1 Samuel 18. Te voy a traer un mensaje muy práctico, but it could save you a lot of grief in life. The Bible is a very practical book. And I'm glad that God used Jesus, usó parábolas, usó historias para que pudiéramos entender. No lo hizo complicado, misterioso. Y de las historias bíblicas podemos aprender principios bíblicos para nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 18, I want to talk to you about this morning, tratando con las injusticias de la vida. Tratando con las injusticias de la vida. Y vamos a usar la historia de David y Saúl para aprender cómo tratar con las injusticias de la vida. You know that life's not fair. You know. En chapter 16, let's pray, Señor, ayúdanos ahora a entender cómo tratar con las injusticias de la vida. Entender que, como hablamos ayer, van a pasar y van a venir. Y no todo siempre va a ser fair y no todo siempre va a ser justo. Es una realidad de la vida y ayuda a los jóvenes que a través de este mensaje, de mirar la Biblia, aprendamos cómo lidiar con esos momentos cuando vengan y no ser derrotados por las injusticias, sino poder superarlas y seguir adelante. Pedimos esto en Cristo. Amén. La historia de David comienza en el capítulo 16. Ayer miramos, David es un escogido y ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. David entonces es promovido al músico personal de Saúl. David tocaba el arpa cuando, es interesante notar, cuando el Espíritu de Dios vino sobre David y el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, everything started going bad for Saúl. Cuando Dios quitó su espíritu de él, todo le empezó a salir mal. Y cuando puso su espíritu sobre David, todo le empezó a ir bien. El factor principal es si tenemos el favor de Dios en nuestras vidas o no. ¿Okay? Si tienes el favor de Dios en tu vida, todo te va a ir bien. Si no lo tienes, no te va a ir bien nada. Y cuando David tenía la mano de Dios sobre su vida comenzó a progresar, todo empezó a salir bien. Miren el capítulo 16, por favor, versículo 13, 16-13. Dice la palabra de Dios ahí en verse number 13, 16-13, 1 Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Dios vino el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora miren versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. So, it comes upon one guy y se aleja del otro. Y entre paréntesis, miren versículo 14. Cuando se aparta el Espíritu de Saúl, en el mismo versículo dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. De aquí para adelante la vida de Saúl was bad to worse. Todo fue de mal en peor. Cuando perdió la bendición de Dios, cuando decidió desobedecer a Dios, cuando decidió hacer sus propias cosas, Dios quitó su mano, la puso sobre David y la vida de David fue en pique. It went straight down. La vida de Saúl, perdón. Y la palabra de Dios nos dice entonces que David fue tratado injustamente por Saúl en muchas ocasiones, pero David nunca fue vencido por el mal. Nunca le dio el gusto a Saúl de verlo derrotado. Miren capítulo 18, versículo 17. 18-17. Alguien dijo, if you want to be treated fairly, succeed at anything.
unfairly. Y anytime que tengas éxito en algo, you're going to have personas que not going to be happy with you. I'm telling you. Si progresas en un negocio, si progresas como cristiano, si Dios empieza a bendecir tu vida, los haters are going to come out of everywhere. Y they're going to give you a hard time. Y David aquí empieza a progresar, no porque él es alguien, sino porque la mano de Dios está sobre él. Y eso despierta algo en Saúl que lo quiere matar. Miren capítulo 18, versículo 17. Dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Lean el 18, please. Pero David, we're in 1 Samuel 18 ahora, ready together. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Ahora miren la humildad. By the way, David no era nadie, pero David había hecho unos logros. David acaba de matar a Goliat. He was somebody. La gente lo seguía. Las mujeres acababan de cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Principle. No dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Don't let success make you big-headed. Everybody's saying, David, una porra para David. Y le dice Saúl, David, tú vas a ser mi yerno. Y dice David, ¿quién soy yo? I'm nobody. Y parte del éxito es mantenerte humilde. Y una persona soberbia, dice en la Biblia, que va a caer. Y dice la palabra entonces, en el versículo número 19, I'll read it, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. 20, please. Pero Mical, la otra hija de Saúl, read 20 with me, please. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, let's alternate all the way to 30, vamos a alternarnos hasta el 30. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. 22. Y mandó Saúl Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote. ¿Alguien sabe lo que es la dote? El payment. ¿Se acuerdan cuántos años trabajó Jacob para Labán? 7. ¿Por qué 7 años? Porque tenía que ganar dinero para pagarle el precio por su hija. Nosotros no hacemos eso. Había un precio que pagabas. You paid for the girl. Y dependiendo de la girl, el papá ponía el precio. Puede ser 100 vacas o, si estaba fea, una tortuga a lo mejor hubiera sido. Un sapo ciego. En este caso, Labán le tocó trabajar 7 años para pagar por his girl. Saúl le dice a David, I don't even need payment. Pareciera que le está haciendo un favor, but he's really not. No sé si lo has visto, joven, pero Saúl quiere matar a David. He wants him dead. Y está fingiendo amarlo, está fingiendo que lo quiere en su familia, está fingiendo pretender que es alguien que quiere su mejor interés, pero estamos mirando que no es cierto. Miren, versículo 25, lo leo yo. Y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 26, please. Cuando sus siervos miren lo que hace David, I love it. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Pregunta, ¿cuántas muestras pidió Saúl? ¿Y cuántos le dio David? Porque David tenía la idea de decir, I'm going to go above and beyond.
No nomás voy a hacer lo que me piden, yo voy a hacer eso y más. Y hemos aprendido de la vida de David por qué Dios lo usó, porque tiene una actitud de decir, no va a ser simplemente lo suficiente to get by, pero yo I'm going to do more. Y Saúl le pide 100 y David dice, that's fine, I'll give you 200, te voy a dar 200. Y dice la Biblia, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. 28, please. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Together in 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Vamos a mirar 7 o 8 injusticias que Saúl hace con David y cómo David las venció. Muy sencillo. I want to show you something. Miren versículo 17, por favor. Entonces dijo David a Saúl, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. Con tal, aquí está el requisito, la condición, con tal que me seas hombre valiente. Now wait a minute, vayan en sus Biblias, por favor, al capítulo anterior, donde David, al capítulo 17, por favor, 17:25, y quiero que recordemos algo muy importante para que vean que Saúl se está portando injustamente con David. He's not being fair. Capítulo 17, versículo 25. Look what it says, please. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, Nanores, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su ¿qué? Ahora, siempre se daba la hija mayor antes que la menor. So there was an agreement already, había un trato. El rey dijo, el que mate a Goliat, le voy a dar mi hija. David mató a Goliat. Ahora, Saúl le va a cambiar las condiciones. That's not okay. Eso es deshonesto. Pero como él es el rey, él dice, voy a cambiar mis condiciones. Ahora regresen al capítulo 18, versículo 17 una vez más. Ahora, David ya se había ganado a Mical, a Merab. Ya era de él, ya se la había ganado. Pero Saúl dice, te lo voy a cambiar. That's not fair. He aquí yo te daré Merab, mi hija, por mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, esto es lo que él pensaba en su corazón, no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. David tenía tanto favor con el pueblo que si Saúl lo mataba, se iba a echar el pueblo encima. Entonces dijo, mejor lo voy a hacer que muera en batalla, y así digo, bueno. Por cierto, es una táctica que después David usó con Urías. It's interesting how it goes around, doesn't it? Y David dice, nunca se quejó, nunca miramos, this is important, nunca miramos cuando David dice, wait a minute, no, tú dijiste, David dijo, no. A pesar de que había injusticias, David nunca perdió su espíritu, nunca se enojó, nunca se quejó, nunca echó berrinche. Simplemente he went with the flow. Dijo, ok, that's fine. Versículo número 19. Y llegando el tiempo, now this is incredible, llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, llegó el día de la boda, the wedding day has come, David va a por su mujer y cuando llega se da cuenta que Saúl se la dio a otro hombre. Injusticia número 2. Can you imagine that? David fue a la guerra, ganó batallas, mató filisteos para ganarse a esta muchacha. Y ahora que va por ella, Saúl dice, psych, I'm going to give her to somebody else. Yo no sé de ti, pero para este tiempo yo ya hubiera dejado la iglesia. I would have been mad. Porque en primer lugar me dijiste que ya era mía y luego que ahora tenía que hacer algo más y ahora que me la gané, ahora se la das a otro. It's not fair. It's not fair. Continues.
Versículo 21. Y Saúl dijo, no, look at verse 20, it gets better. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. She had a secret crush on David. Sometimes it happens que two sisters have a crush on the same guy. Not in church. Now notice it. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. No, miren el versículo 21, ¿qué tipo de mujer era Mical? Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea, ¿por qué? Lazo. Listen to me. Yo no sé qué tipo de mujer era Mical. Pero David dijo, qué bueno que mi hija lo quiere. Y se la voy a dar para que ella le arruine la vida. Principle. Ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado con quién te casas, porque hay personas que te van a arruinar la vida. Y por cierto, we don't have the time, pero si tú vas a 2 de Samuel capítulo 6, cuando David regresaba de la victoria que venía danzando, ¿se acuerdan quién fue el que le dijo, parece ridículo, what are you doing, estás loco? Y David le dijo, eres una mujer insensata, tonta. Esa mujer era idólatra, no amaba a Dios. Y Saúl sabía eso y dijo, si no lo puedo hacer caer en manos de los filisteos, lo voy a hacer caer por medio de esta mujer. Boys, you be careful, man. Girls, be careful. Y luego dice el versículo 22. Miramos la hipocresía. Estoy tratando de enseñarles que David wasn't treated fairly. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Now, let me ask you a question. Mira aquí, ¿cuántos creen que David no entendía lo que Saúl estaba haciendo? El Espíritu de Dios estaba sobre David. David era prudente. David sabía exactamente lo que Saúl estaba tratando de hacer. David no era un menso. He knew lo que Saúl estaba haciendo. Él sabía, porque en el capítulo 18, David está tocando su arpa y 2 veces Saúl agarra una lanza and he misses them 2 times. So David ahora entiende, this guy doesn't like me. He tried to kill me. Y luego me cambió la mujer, y luego me cambió las condiciones. Y ahora me da a su diabla de hija. Y ahora me manda a decir que he loves me. Pero he goes with it. Nunca se baja a nivel de él a pelear. Nunca vas a ver donde David se pone a alegar con él y a gritar con él y a insultarlo a él. Dijo, ok, fine. ¿Saben por qué? Porque David era más grande que todo eso. David was bigger than that. David era más grande que las injusticias. Y dice el versículo 23, David dijo, ¿os parece a vosotros que es cosa pequeña ser yerno del rey, siendo yo un hombre de pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Verse 25, y Saúl dijo, decid a David, el rey no desea la dote. I don't want money. Saúl no quería dinero, Saúl quería verlo muerto. Dijo, yo quiero 100 prepucios de filisteos. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero un prepucio, matar a un filisteo era cosa grave. Ahora, tenía que matar a 100. ¿Saben lo que Saúl estaba pensando? En el proceso de matar a 100 filisteos, alguien lo va a matar. Una flecha lo va a golpear, una espada lo va a matar. I want him dead. David regresa con 200. There you go, King. Anything else? Anything else? Imagino que tenía una sonrisa sobre su cara, protegiendo su corazón de las injusticias. ¿Algo más que se te ofrezca? David no guardaba rencores. He went with it. 2 veces Saúl trata de clavarlo con una lanza, le cambia las condiciones para casarse con su hija Merab, le pone en lo recio de la batalla para que muera en batalla, le da a su hija a otro hombre, lo casa con Mical, una mujer problemática, le pide 100 prepucios para que muriera en manos de los filisteos. Y escuchen, aquí está el punto, ni con todas estas injusticias David se quejó, ni tuvo mala actitud. Entre más Saúl apretaba, más David subía. Miren lo que dice el versículo número
28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Listen please carefully. I know you're tired and we're getting to the end, but listen. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Entonces David, en vez de caer bajo el precio de las injusticias, ¿sabes qué hizo David? Él subió por encima de las injusticias. Digo, yo no me voy a dejar derrotar por estas injusticias. Yo voy a subir por encima de las injusticias. Yo voy a matar más todavía y voy a seguir adelante. And I'm not going to dejar que las injusticias de la vida me derroten, ni me tumben, ni me desanimen, ni me agüiten. David nunca paró de servir a Dios porque las circunstancias no eran favorables en su vida. Ni con todas las injusticias David se quejó ni tuvo mala actitud. Entre más Saúl apretaba, más David subía. David era más fuerte que las injusticias de la vida. David continuó sirviendo a Saúl. Listen, no porque Saúl lo merecía, sino porque Dios lo merecía. Vamos a say that again. David continuó peleando las batallas, no porque Saúl lo merecía, sino porque Dios lo merecía. Y en algún momento en tu vida vas a tener que aprender que tú tienes que ser fiel a Dios y fiel a tu servicio, no porque el director del coro sea digno, sino porque Dios es digno que tú le cantes. You're going to have to learn que tú tienes que seguir enseñando esa clase de escuela dominical, no porque el director de la escuela dominical te trató bien o te haya tratado mal, sino porque los niños necesitan que tú enseñes esa clase de escuela dominical. Pero requiere madurez. Requiere madurez decir, I don't do this because I'm treated fairly, I do it because it needs to be done. Porque si nomás vas a hacer cuando te traten bien, vas a hacer muy poco en la vida. You're not going to make it far in the ministry. Y David dijo, yo voy a seguir peleando las batallas. Ahora yo sé que él no me quiere y sé que no me aprecia y sé que él me quiere matar y sé por qué me dio a su hija y sé que todo lo que ha hecho. But I'm going to keep doing what I have to do, no por él, sino lo hago por él. Y esa es la mentalidad correcta que hay que tener, jóvenes. ¿Cómo es que David pudo seguir adelante una y otra vez a pesar de las injusticias de Saúl? La clave se encuentra en el versículo 23, por favor. ¿Cómo tú puedes vencer las injusticias de la vida? La clave está aquí en su autoestima, en su autoevaluación. Look at verse 23 carefully. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Vamos a ser sinceros, yo creo que David para este tiempo ya maybe pudiera haberse sentido cualificado para ser yerno del rey. Pero David dijo, that's a big deal, ser yerno del rey. Eso no es cualquier cosa. Y luego dice, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Una vez más, jóvenes, David ya había hecho algunas cosas. David ya había logrado algunas cosas. David ya tenía un nombre. David ya tenía fama. David ya era alguien. Y aún así, dime, yo no soy nadie. ¿Sabes por qué nos quejamos? Porque nos creemos más de nosotros mismos que lo que debemos creer. They treated me poorly. Who are you? Who are you? Who are you? David dijo, Saúl me quiere matar. Dijo, yo no soy nadie, yo no soy de ninguna estima. ¿Cómo que no, David? Tú eres el cazagigantes. Dijo, no, yo soy de una familia pobre. Yo soy el menor. Yo no soy digno de ser yerno del rey. ¿Cómo que no, David? Dijo, no. Cuando lo insultan y cuando lo quieren matar y cuando lo tratan injustamente, no le molestó porque tenía una estima de él misma, una perspectiva correcta de él mismo. And I'm going to tell you why people quit. And people are always complaining and griping because you think you're somebody. And you think people should say thank you and people should appreciate what you do and people should applaud you and you're the best option for everything. My friend, we're nobody. If we serve the Lord, we do it because He lets us. We're nobody.
Y nunca tú vas a ver donde David está deprimido, agüitado porque no le agradecieron por todo lo que ha hecho. Guys, había matado a miles de filisteos por Saúl. Grandes victorias que había peleado y aún así él decía, yo no soy digno de nada. Mira, señor question, ¿por qué ya no eres fiel? Why did you quit the choir? Why did you quit college? Because you were treated poorly? Oh, poor baby. In the real world, in the real life, things are not going to be fair. Y el problema es que algunos de ustedes, you're 19, 20, but you're still a 12-year-old en tu forma de pensar. Y cuando no, when you don't get your way, you throw a fit and a tantrum. Y agarras tus canicas y te vas. Porque antes, I'm telling you, 20-year-olds were 20-year-olds, and now a lot of 20-year-olds are 12-year-olds. Because they've been babying too long. Y si no pasa como yo quiero, de la manera que yo quiero, y si me cambian el horario, y si me mueven de clase, y si me cambian de ruta, y qué sé yo, it's not fair, yo tengo más tiempo que ellos, I get all mad y ya no voy a hacer nada. Oh. David nunca hizo eso. David dijo, yo no merezco esto. Yo no soy nadie. No, pero tú no. You've been in church longer than everybody else, so you have status. Tu papá es el hermano. Y creemos que merecemos un cierto tipo de respeto, de admiración, because we have whatever. Y si David tenía un espíritu humilde con todo lo que él hizo, nosotros también deberíamos tener un espíritu humilde. Las injusticias no son correctas, and they should never happen, but they will happen. Y te digo esta mañana, deja de vivir preocupado que todos te traten justamente y preocúpate de vivir justamente delante de Dios. Las dos cosas no están amarradas. Yo no tengo que comportarme de la manera que soy tratado. If I'm not treated fairly, doesn't mean that I have to treat others unfairly. If I'm having a bad day, doesn't mean that I have to have a long face. If I'm having a bad day, doesn't mean that I got to be miserable. David is being treated like trash, jóvenes. Y Saúl lo quiere matar y los trata. And he still has a smile on his face. Y todavía sigue haciendo lo que tiene que hacer a pesar de la injusticia de la vida. Ah, pero no nosotros. It's not fair. ¿Y quién te dijo que iba a ser fair? Jesus was the perfect Lamb of God and he was not treated fair. Y nosotros que somos pecadores y que nosotros hemos hablado de medio mundo, we get out of shape when somebody treats us wrong. La injusticia de Dios nunca justifica las injusticias de otros, no da licencia a tus injusticias. Dice la palabra en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren Lucas 17, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener? Hay mucho orgullo en las iglesias, guys. There's a lot of pride. There's a lot of pride. Y personas que siempre están quejándose y de malas and complaining and crying is because you think too much of yourself. You think too much of yourself. How dare they talk to me that way? Be quiet, man. Just drop dead. Who are you? Who are you? We're nobody. Listen, una iglesia se dividió not long ago. Because los líderes de la iglesia were replaced by alguien más. And they got mad y se fueron de la iglesia and they split a church. Because how dare they replace us? Somos los líderes de la iglesia. Listen, David was a giant killer y dijo, I'm nobody. I'm nobody.
But you killed Goliath. He said, I know, but that's nothing. Just a lucky shot. David, don't you hear the people singing? The ladies are chanting your name. He said, I know, but I'm nobody. I hear them, but I don't hear them. I'm nobody. Y dice, esa es falsa humildad. No, simplemente David entendió quién era. Y por eso no fue ofendido. ¿Alguien está conmigo? Somebody listen. And the reason you're always getting upset and cranky and trying to quit church every 2 weeks is because you're too alive, man. You're too stuck up. You're too proud. You're too aware of yourself. It's all about you. Nobody. Now look what it says in Lucas 17, versículo 7. It happens at work, jóvenes. It happens in the family. It happens in church. It happens everywhere. Injusticias are going to happen. And they stink, and I'm not for them. I'm not saying it's okay when they happen, but they're going to happen. And you better learn to deal with them. And the way you deal with them is to have a correct self-image of yourself. Lucas 17, versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid. Y este decid means, think of yourself this way. Tell yourself this. Look at yourself this way. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. I just did my job. I just did my job. I remember, this is a funny story. Estaba predicando en Iowa for about 9 months. Y cuando tomamos el grupito, we're almost done here. Éramos como, it was 2 ladies en un cuartito, 2 ladies. No, miento, the first Sunday was 1 lady, María, una señora de El Salvador. She made the best pupusas ever, man. Ella vivía de las pupusas, she would make them. So Saturdays in visitation, yo sabía a qué horas pasar por su casa, and she always had fresh pupusas. But we sat in a little room, el cuartito was about this big, and she sat right there, just 1 lady, 1 lady. Y yo preparé un mensaje, el de Jonathan Edwards, pecadores de las manos de un Dios. And she was the only one there, man. About 9 months later, éramos como 60. We got up to 60. Y todos los domingos que regresaba Pastor Fernández, I would drive back para llegar al servicio el domingo en la noche. It was about a 5-hour drive. Fly back and to see Rosa, of course. I forgot that part. I had double motivation. Y siempre preacher decía, David, how did it go in Iowa? Oh, preacher, we had 12, 13. Good, amen, gloria al Señor. This day we had 60-something in the big Día Grande. Man, I was rehearsing, hermano Carlos. I was practicing cómo lo iba a decir. And, you know, and how everybody was going to clap. And I was just going to... He never asked me. Me quedé esperando como novia alborotada. Just, come on, preacher. Let's go. You going to ask me? Never did. And all that practicing was for nothing. And maybe that's God's way of showing me, David, you didn't do anything. ¿Y sabes por qué me ofendí? Because I thought I did something. And I really didn't. So look, you're 18, 19, 20. When you're 25, you're 30, you're 40, injusticias are going to keep coming. People you trusted are going to backstab you. People you love are going to hurt you. How are you going to deal with that? You're going to break under it and cry and complain and quit? Or you're going to rise above it? Think about it. David no fue derrotado por el mal, sino que él venció el mal con el bien porque tenía una correcta perspectiva del mismo. Dijo, solamente soy un siervo, es todo. Y así, jóvenes, es que se tratan con los problemas y las injusticias de la vida. Algo muy sencillo, but it's the key.
está aquí. Es la clave. Es la clave. I'm telling you. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, por estas historias que nos enseñan cómo un hombre pudo vencer tantas injusticias en su vida. Nunca se rebajó a pelear, nunca se rebajó a regresar malos comentarios, nunca arruinó su espíritu, nunca dejó de pelear, nunca dejó de ser quien él tenía que ser, a pesar de tanta injusticia que se le hizo. ¿Por qué? Porque David dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Young people, listen to me. If you'll get this down, you'll be set for the rest of your life. You'll never have another bad day. You'll never complain again. If you, listen to me, people, if you get this down, if you'll get this down in your heart, I promise you, it'll save you so much grief when you have a correct image of yourself. We're sinners, saved by the grace of God. Get off of your pedestal. Stop having a pity party. Stop holding grudges because somebody treated you unfairly. The problem is not that they treated you unfairly. The problem is how you reacted to it because you thought you didn't deserve it. And that's where you need to make your adjustments this morning. Piano's going to play. Dios habla a tu corazón. You're at the altar already. Have the right image of yourself. Es que yo soy, and then our title, yo soy la esposa del hermano y yo tengo tantos años en esta iglesia y yo soy el capitán que más gente trae a la iglesia y cómo no me dieron a mí el reconocimiento de obrero del año. See, that's the problem. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo hago más que todas las otras muchachas en el instituto. I do more than anybody else around here. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Good. Yo soy el más fiel de los jóvenes. Yo soy el que llego a todas las actividades. Yo soy el que siempre arrimo las cosas. I give money here. Good. Praise the Lord. Wonderful. Do it for Jesus. But don't expect nothing in return.